Dios le bendiga, amados hermanos. También estamos enseñando y tratando de predicar en base a lo que a nuestro Señor Jesucristo les pasó antes de ir a la cruz, y también cuando estuvo en la cruz, y también cuando resucitó, ¿no? Vamos nuevamente, ¿a qué libro estamos? En Mateo. Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 24. Mateo capítulo 27, versículo 24. Padre, venimos a ti en tu Hijo Jesucristo por la guianza de tu Espíritu para pedirnos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Que la unción de tu Espíritu que está sobre tus hijos y tiene control de nuestras vidas, nos haga entender tu palabra, Señor, tu palabra que tiene poder, tu palabra que tiene autoridad, tu palabra que es santa, Señor. Haznos entender esta palabra, Señor. Tú has dicho que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Haznos, Señor, entender esta palabra y vivirla, y saber que muchas veces los sufrimientos que pasamos son parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Como verdaderos y auténticos hijos de Cristo, muchas veces sufrimos, Señor, por causa de vivir en armonía contigo, por causa de vivir en comunión contigo, por causa de agradarte, Señor. Vamos a sufrir, Señor amado, porque el mundo no soporta la manifestación gloriosa tuya a través de tus hijos. Haznos entender esta verdad, Señor, y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado, y le entregó para ser crucificado. Y desnudándose le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. E hincado a la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Tomen asiento. Hermano, los que están atrás, acá hay asiento, por favor. Los que están parados atrás, pasen hacia adelante, siéntense. El rey sufriendo hasta lo sumo es el tema, ¿no? La segunda parte. Nos quedamos en el versículo 26, donde decía: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los cuatro evangelios, ¿no? Los tres sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, que fue escrito posteriormente, prácticamente en el año, más o menos en el año 80, muchos años más. Posiblemente los libros de Juan fueron, el Evangelio de Juan, los libros de Juan, Apocalipsis, fueron los últimos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y como hemos dicho, Juan era un adolescente cuando él escribió, cuando vivió estas experiencias, y lo escribió siendo anciano, porque ya la iglesia tenía algunas situaciones y Dios, por medio del Espíritu Santo, lo inspiró a que escribiera. Por eso que vamos al capítulo 18, ¿no? Porque dice aquí el apóstol Mateo, nos dice que lo azotó
y lo entregó para que lo crucificaran, pero en realidad en ese lapso pasan muchas cosas, ¿no? Y el que nos narra eso es precisamente Juan, ¿no? Porque Juan, como dijimos, tenía una ascendencia sobre esta gente, ¿no? Conocía a Pilato, conocía a Herodes, conocía todo, porque era un buen negociante, igual que su padre, ¿no? Y tenía influencias para ello. Por eso que esto no fue algo, ya cuando lo escribe Juan, Pilato había muerto hace muchos años, ¿no? Pilato solamente vivió, creo, 5 años más después de Jesús. No se sabe si se suicidó, lo mataron, pero su muerte no fue nada buena, ¿no? Y él lo escribe. Y nos dice aquí, en el capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, ¿no? Y lo azotó. Ya Jesús en el Sanedrín había sido golpeado, había sido escupido por los que estaban ahí, por los alguaciles, por las personas que estaban ahí. Entonces su cara estaba ya amorotada, ¿no? Tenía golpes, parte de sangre, y bajo esa condición lo llevan. Caifás lo va a entregar a Pilato, ¿no? Para que lo sentencien a muerte. Por eso que no solamente Judas entregó a Jesús, también Pilato entregó a Jesús, el Sanedrín en sí, y vamos a ver también que toda la humanidad, o todos los que estaban presentes, más toda la humanidad, hemos entregado a Jesús para que Él muera en la cruz del Calvario. Ninguno de los que está aquí, comenzando por mí, podemos decir que no tenemos parte de culpa de la muerte de Jesús. Si estaríamos ahí vivos, yo creo que también estaríamos del lado con Caifás, ¿no? O de repente seríamos como Judas, traidores, ¿no? Solo Dios sabe cómo es nuestro corazón. Entonces, ya Pilato ha perdido todo sentido de integridad, de verdad, porque el Señor lo va a retar, ¿no? Y lo va a llevar a que Él tome una posición. Si usted lee detenidamente Juan del 18-28 hacia adelante, Pilato está ejerciendo la labor de juez, pero en la práctica quien está haciendo la labor de juez es Cristo, porque Él le va preguntando, Él le pregunta y al final el que lo arrincona es Jesús, ¿no? Y en el versículo 37, 18-37 dice, tú dices que yo soy el rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Mire, ahí está respondiendo Pilato, ¿no? Jesús lo ha llevado y lo ha arrinconado y él mismo, pregunta, ¿qué es la verdad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que muchos de nosotros hemos tenido que responder antes de venir a Cristo o para demostrar que realmente nos hemos convertido a Cristo, ¿no? Porque la verdad nos desnuda tal como somos, no nos encubre nada. Cuando estamos delante de la verdad que es Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nada de lo que somos podemos cubrir. Tiene que salir todo a la luz, ¿no? Y él hace esa pregunta y se va a su gran preocupación, ¿no? De cómo él soluciona el problema de que Jesús es justo, de que no hay ninguna injusticia en él y que él sabe que a ese hombre, como lo trata
ese hombre, dice, ¿no? Aquí está, primero le dicen ¿no? Cuando usted mira la forma despectiva, cómo lo tratan a Jesús, ¿no? Le dicen Cuando te dicen a ti, ¿y algunos se ofenden, ¿no? ¿Y qué hace? Para muchos es una palabra ofensiva y a Jesús lo trataron así al comienzo. Aquí, por ejemplo, una de las verdades que se va a mostrar es que Jesús es rey. Le van a decir que es rey y él lo va a aceptar que es rey. Cuando le dicen después, este es el hombre, va a aceptar que él es el hombre perfecto, el hombre sin pecado, tal como Dios lo creó, Adán y Eva. El único que pudo ser como Adán y Eva fue Jesucristo, antes de pecar. Por eso dice, el hombre. Entonces Jesús se está presentando ahí como el verdadero y auténtico hombre, sin pecado, ¿no? Entonces a él se le está mostrando como rey, se le está mostrando como el hombre. Y anteriormente le van a decir, lo van a golpear y le dicen, profetiza, a ver quién te golpea. Lo están presentando como profeta, ¿no? Mire, porque Jesús era rey, profeta y sumo sacerdote, pero también era el hombre, el Hijo del Hombre. Él siempre presentó siempre como el Hijo del Hombre, pero aquí él va a aceptar el nombre de hombre perfecto, hombre sin pecado, sin mancha, ¿me entiende? Cuando miramos la palabra y la leemos ligeramente, muy poca cosa vamos a encontrar, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, vamos a encontrar muchas cosas. Estos son momentos muy, muy trascendentes, es decir, cosas muy gloriosas que están aconteciendo. El hombre está mostrando la verdad de lo que él es. Aquí vamos a ver al hombre en su mayor expresión de deterioro, de maldad, es decir, la expresión de maldad exponencialmente, no multiplicadora, sino exponencialmente. El hombre va a actuar de una manera increíble, inaudita. Nadie ha sufrido tanto como el Señor. Ya ha sido golpeado, ya ha sido humillado, escupido, y bajo esa condición lo llevan. Y ya Pilato lo ha analizado, él se ha dado cuenta que no hay ninguna falta, no es un insurrecto, no es un terrorista, no es un usurpador, no es un evasor de impuestos, lo ha demostrado. Él no ha encontrado ninguna falta en él. Lo ha llevado donde Herodes no encontró ninguna falta. Lo que hizo fue burlarse de él nada más y devolverlo. Ya el pueblo está enardecido, el pueblo, la maldad ha tomado cuerpo de todos. Algunos se creen, ¿no?, de que los del Sanedrín lo prepararon a la gente para que se enardeciera. Pero si lo miramos con mayor objetividad, es en parte sí y en parte no. Porque la costumbre era de que ese día, viernes, muy temprano, a las 5 de la mañana, la gente se aparecía en el pretorio para pedirle al gobernador que soltara a un preso. Esa era la costumbre, ¿me entiende? Ahí en la providencia de Dios confluyen esas cosas. La gente siempre esperaba, por eso que Pilato estaba despierto. Pilato no fue que lo despertaron y estaba malhumorado, no, esa era la tradición que ya había. Se junta eso, más este grupo de personas que llega ahí con Jesús. Y ellos ya tenían, parece, en mente liberar a Barrabás. Y Barrabás realmente era un riesgo para el Imperio Romano. Es decir, como estuviera preso hoy día Artemio, ¿no?, que de repente en estos días lo apresan o lo matan, solo Dios sabe, muy probablemente, ¿no? Y se le da la potestad al Perú de, a ver, ¿quién salir? Y dice, no, todo que salga Artemio, y todos sabemos quién es Artemio, ¿no? Todo lo que ha hecho, todo, hace poco la matanza que ha hecho, tan maldita esa matanza de soldados que ha hecho, usando armas antitanques para matar a soldados, ¿no? Y la gente pediría Artemio, ¿no? Ya tendrían en la mente, ¿no?, ya preparado, ¿no? Como el día de hoy usted ve, ¿no?, ahí la gente, uy, mira a esas señoras, mira cómo van y le tiran.
y después cuando ya las vemos todas preparadas, ¿no?, para hacer esas cosas. Entonces, todo va confluyendo. La maldad comienza a crecer, como el día de hoy está creciendo la maldad en la humanidad, amado hermano, ¿no? Ustedes lo han visto. El alcalde de Lima es un religioso, cree a Dios a su manera y a su forma, y él reza, y él ha dicho el otro día, bueno, estamos rezando para que el yacu, ¿no?, que ese agua, en quechua es yacu, el agua, no afecte a Lima, ¿no? Y todo el mundo le ha caído encima, ¿no? Pueden haberle caído encima todo, pero el mismo Dios que él ora, nosotros también hemos orado a ese Dios, y Dios ha tenido misericordia de Lima, ¿no? Pero no ha tenido misericordia en estos días de Guayaquil, ¿no?, que ya casi ha habido un terremoto de 7 grados. Pero ese Dios, amado hermano, la gente se ha burlado. Y se burlan, ¿no?, de Dios. Ya la gente no tiene reverencia de Dios, no tiene ningún respeto, porque la maldad sigue creciendo y seguirá creciendo. Como decía Sugel Michelin el otro día, ¿no?, predicando el secularismo. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es cuando las personas que no tienen, principalmente ateos, o los que no tienen religión, van tomando control de la sociedad. Y van a imponer que no haya ninguna religión. Por eso a mí no me va a sorprender que en cualquier momento la Iglesia Católica acá en el Perú tenga la hegemonía y digan todas las religiones tienen acceso tan igual como la Iglesia Católica y van a tener los mismos privilegios como la Iglesia Católica, o sencillamente se la quitan y nadie tiene ningún privilegio. Eso va a pasar. Entonces, para mí eso ya, yo lo espero hace 50 años, ¿no?, de cuando me convertí, entendí el Evangelio, que eso iba a pasar, porque es una forma de atacar el Evangelio, una forma de desprestigiar, y ahí es donde se va cultivando la maldad, ¿me entiende? Y aquí la maldad había llegado a su máxima expresión. Toda esta gente que está participando, que Dios ha permitido que nazcan y estén ahí actuando directamente, como dice, Dios hizo al malo para el día malo, muchas veces, ¿no? A veces hay gente que decide ser mala, toma la decisión de ser malo para este día malo. Malo para el hombre, ¿no?, bueno para Dios. En ese momento, pero después bueno para el hombre y bueno para Dios, porque después de la cruz, de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, el hombre tiene poder para ser libre del pecado porque conoce la verdad. Entonces, aquí lo que van a hacer es entretejer una corona de espina y lo van a poner sobre su cabeza, ¿no? Pero antes de eso, amado hermano, antes de eso, Jesús es flagelado. Mire, una cosa es la crucifixión y otra cosa es la flagelación. Dije el domingo pasado que mucha gente no soportaba la flagelación porque en la flagelación morían. Era tan terrible la flagelación ustedes pueden ver ahí, es una pequeña caricatura nada más de lo que a Jesús le hicieron, ¿no? Ahí está, se agarraba a las personas y principalmente era en un muro, en una columna, ¿no?, y le ponían su mano bien amarrada acá, atada a la columna, para que no se moviera, lo ataban también a él y le colgaban. Él no pisaba tierra, al que lo flagelaba no pisaba tierra, se sostenía, estaba en el aire. Y habían 2 soldados, ¿no? Ya dijimos que eran unos látigos cortos, pero tenían, ¿no?, que un poquito más grandes que las manos, de 15 centímetros los mangos más o menos, y agarraban y laceraban, uno agarraba y el otro seguía. Los primeros, y tenían acero en las puntas, ¿no?, acero, algunos dicen que también tenían huesos, ¿no?, para arrancar la carne, y salía la sangre. Los primeros latigazos iba sacando la piel, la epidermis, y después ya iba sacando los músculos, y después iba sacando los nervios, y después a veces llegaba a los riñones, ¿no?, a veces llegaba hasta el estómago, se veían los intestinos, es decir, llegaba a eso, le daban los soldados hasta que se cansaban, hasta que ya no podían más, no había un tope. En cambio los judíos sí tenían, ¿no?, eran 40 o 39 azotes, no más, ¿no?, y ahí se quedaba. Porque el propósito del pueblo judío con la ley era de castigar a la persona
para que el delito que hubiese cometido ya no lo cometiera. Por eso decíamos que anteriormente no había cárcel, ¿no? No había cárcel, ¿por qué? Porque la ley ahí mismo se aplicaba. No era necesario las cárceles. O si tenía que morir a distante, lo mataban. No se hacían problemas, ¿no? Ya después, cuando ya viene la modernización con Esdras, es que ahí llega la cárcel, ¿no? Y lo que la cárcel hace es, ya no cumple la función, por eso la maldad crece, ¿no? Tú ves que en nuestro país y en todos los países hay cárcel y la maldad sigue adelante, ¿no? Si aplicaran la ley tal como está escrita en la palabra de Dios, tal como está escrito, hermano, de verdad, no hubiese maldad en la tierra, no hubiese personas, muchos pensarían antes de hacer un delito, porque la ley se aplicaría en el día. Usted cometió el día de hoy la ley, ese mismo día usted lo ajusticiaban 2, 3 días, ya se cumplía la ley, ¿no? Parece radical, pero aquí vamos a ver la maldad del hombre, ¿no? Miren, esos hombres malvados, impíos, inicuos, haciendo eso contra el único, contra el hombre, como dije, el hombre perfecto, el hombre que vino a salvar, el hombre que hizo milagros, el hombre que hacía prodigios, el hombre que no hizo acepción de personas, que a todos los trató por igual, a todos los amaba, él en ningún momento separó a uno de otro, no, el hombre más perfecto que hubo en la tierra, los hombres que hace poco la parte de la humanidad lo había reconocido como rey y había entrado como rey, ¿no?, a Jerusalén. El hombre que cuando hizo milagro de los panes y los peces en el desierto, esta gente lo quiso nombrar de rey y Jesús se escapó. No quiso. Estos hombres ahora están contra Jesús. Están gritando, crucifícalo. Y dentro del pretorio, Jesús se ha convertido en un juguete de los soldados romanos. Un juguete. Es un juguete Jesús. Es prácticamente inaudito lo que está pasando. Para ellos eran normales. Eran hombres preparados para eso. El soldado romano, ya sea si era descendencia siria, que se cree que la mayoría de los soldados que estaban ahí eran sirios, pero que los romanos lo habían cobijado para que sean soldados y romanos también. Ese era algo normal para ellos hacer. Para ellos se burlaban, pero algunos dicen de que era tanto el impulso del espíritu del anticristo, podemos decir, ¿no?, de la muerte, de hacer esto tan horrible, se deleitaban y se gozaban haciendo esto, de golpear al cuerpo de Jesús. Terminan de golpearlo, y Jesús agarran y le ponen una corona de espina, ¿no? Le ponen una corona de espina, dice, y le decían, y los soldados entregaron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Miren, ¿se imaginan? Estaba su cuerpo, todo su cuerpo, hermano, desde aquí para abajo, de la espalda para abajo, todo era una herida, todo era sangre, todo era, no sabemos si se veían los riñones o no se veían los riñones, si se veía parte de los... No sabemos. Agarran y le ponen un manto de púrpura que usaban los soldados romanos, porque los soldados romanos usaban un manto de púrpura, pero no era el que usaban los reyes, que era de otro. Ya el solo hecho de ponerle ese manto, había dolor en su cuerpo, ¿no? Dolor, ¿me entiende? Sangre, derramaba sangre Jesús. Y agarran y encima, ahora como no han golpeado todavía la cabeza, agarran y le ponen una corona de espina al Señor. Unas espinas que son grandísimas, sin exagerar que miden de 5 a 7 centímetros. Todo eso atravesaba aquí alrededor. Y apretaba y comenzó a sangrar Jesús por su rostro. Y no solamente eso, agarraban y le daban de puñetazos. Porque dice acá, y le daban bofetadas, en realidad le daban puñetazos. Es decir, le daban puñetazos. Mire, todo el cuerpo de Jesús ya era una herida. Todo su cuerpo, su cara, su cabeza, era todo. Y todo lo hacían burlándose. Y le decían, salve, rey de los judíos. Lo están reconociendo como rey, es verdad, era el rey. Y dicen que en Mateo dice que se hincaban, ¿no? Se inclinaban, se ponían de rodillas y le decían, salve, rey de los judíos. Es decir, en lugar de decir, salve César, larga vida al César,
Están diciendo, larga vida al rey de los judíos. Y están diciendo verdades, ¿no? Todo parece broma, pero en realidad burla, escarnio, pero en realidad están diciendo grandes verdades. Grandes verdades. Él era el rey que ellos anhelaban y deseaban, que venía a salvarlos y realmente vino a salvarnos. El versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto del púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Pero antes de eso, ya hemos leído en Mateo que agarraban el báculo, también le pusieron un báculo, una caña, un palo. Acá está el rey, corona y palo. Y agarraban ese palo y le tiraban por la cabeza. Le golpeaban la cabeza a Jesús. Miren, toda la humillación de que a Jesús le hacían. Muchas veces, amado hermano, cuando nosotros aún no estamos convertidos totalmente, cualquier cosa que nos hacen, a veces yo digo, no, se está formando una sociedad bien afeminada, ¿verdad? Una sociedad bien femenina. Los hombres bien femeninos, aunque pareciéramos hombres completos, íntegros, pero en realidad no estamos expuestos a aceptar sufrimiento ni dolor. Esto es sufrimiento, esto es dolor. Dice Isaías 53 que Jesús fue experimentado en quebranto. Muchas veces cuando miramos la historia de la iglesia y vemos esos hombres de Dios y mujeres de Dios, la manera como murieron. O si miramos también en el Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, la tradición dice que a Isaías lo aserraron. Aserrar, ¿sabe lo que es aserrar? Agarrar un serrucho, ese serrucho que agarraban y cortaban los árboles, con eso lo aserraron a Isaías. A un hombre de Dios que cuando tú lees tiene 66 capítulos y el que nos habla más claro de todo lo que Jesús le estaba aconteciendo antes de que pasara. Ese fue, como dije en la oración inicial, a veces por nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios, viviendo y agradando a Dios y buscando la perfección en Cristo Jesús y siendo de tal magnitud, ¿no?, nuestra vida de perfección en comunión con Dios por medio del poder de Dios, por medio de los medios de la gracia que Dios nos da. No creas, hermano, que no te van a pasar problemas o vas a tener tribulaciones. A veces vas a tener más tribulaciones y más pruebas que supuestamente que las personas normales y corrientes. Muchas veces Pablo dice que nosotros, algunos, vamos a sufrir las aflicciones que a Cristo le faltó sufrir por causa de la iglesia. Ayer visitaba a un hermano y él me decía, pastor, porque ya tengo 14 meses en esta condición, ¿no? 14 meses que le obro a Dios y le pido que me saque esta condición. Los médicos y una y otra vez y no encuentran nada. Y se quebrantaba y lloraba. A veces, 14 meses, ¿cuál puede ser su pecado? 14 meses buscando de Dios, 14 meses estando en emergencia, muchas veces 14 meses, muchas veces estando internado y no encontrando un diagnóstico hasta el día de hoy. ¿Por qué no estamos expuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Por qué nos comportamos como Caifás, como Judas, como Pilato, como estos soldados malvados, romanos, impíos? ¿Por qué? Porque no tenemos una verdadera y auténtica claridad de lo que es ser un cristiano, amado hermano, lo que es el Cristo, que Cristo vive en nosotros.
nos han engañado y nos han hecho creer que todo lo bueno nomás viene de Dios y que ser cristiano no te va a pasar nada, nada. Tú ayunas, tú oras y es la varita mágica. Tú crees en las promesas y no te va a pasar nada, hermanito. Dios te va a cuidar, ¿ah? Pablo, seguro que él escuchó que el Señor iba a estar con él hasta lo último en la tierra. Y un día tuvo que poner su cabeza sobre un lugar y vino un soldado romano que tenía una espada tan poderosa, era tan filuda, que ¡fua! Hizo así y la cabeza de Pablo salió disparada y Pablo y su alma y su espíritu partieron a la presencia de Dios. ¿Cuántos cristianos, no sé si lo dije a ustedes, en el tiempo del terrorismo en Ayacucho, hermano, y en otros lugares, morían por no negar su fe? Esta gente era tan maldita, por eso digo la expresión de maldad, que agarraban, digo, no vamos a gastar piedra, no vamos a gastar bala, con piedra. Lo tiraban al suelo y con piedras en la cabeza los mataban, hermano. Y encima de eso traían querosene y quemaban a todos los hermanos en los templos. Eso es la historia de la iglesia, de hombres y mujeres que murieron creyendo que Jesús era su rey, que Jesús era el hombre perfecto y que a él había que imitar, que Jesús era el profeta, que lo que estaba escrito en su palabra se iba a cumplir, que Jesús era el maestro y que ellos habían aprendido de la fe gracias a él. Hermano, si no entendemos el sufrimiento de Cristo y no estamos dispuestos a crecer, muchas veces de repente no estamos convertidos y vamos a ir a un lugar donde eternamente sufriremos, eternamente. No habrá ningún momento de descanso y sosiego, y ese lugar se llama el lago de fuego. O queremos vivir la eternidad con Dios. Se nos hace tan difícil servir, se nos hace tan difícil amar al prójimo. Somos tan egoístas, nos miramos mucho a nosotros, miramos tanto la aprobación de los hermanos, de la iglesia, de la familia. Jesús no contaba en eso para nada. ¿Te imaginas? A Jesús lo saca Pilato y le dice, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Mire, los traigo afuera, Jesús estaba adentro, los saca afuera y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Miren, ese es lo que dicen ustedes, que es un insurrecto, que no paga impuestos y dice que es rey. Ese es su rey, pues. Eso le está diciendo. Ese es lo primero que le está planteando. Porque ellos, una de las cosas que se dice, y creemos que es verdad, que la razón principal por qué los romanos se la agarraron con Jesús es que ellos odiaban a los judíos, porque los judíos lo odiaban a ellos. Había un odio tan terrible entre los judíos odiaban a los romanos y los romanos odiaban a los judíos porque le hacían la vida imposible. Era uno de los lugares de los romanos más insurrectos que había, que siempre se rebelaban. Por eso que tenían que tener tantos soldados ahí el imperio romano para cuidar a los judíos. Era un odio hasta lo sumo. Pero todo, ¿de dónde nace? De la envidia. ¿De quién? De Anás, Caifás, el Sanedrín, los escribas, los teólogos, los religiosos, que odiaban a Jesús, que Él tenía autoridad, que Él tenía poder, que Él tenía amor. Y decidieron matarlo.
Y acá está, dice, este es el hombre, le dice. Y otra cosa que quería hacer Pilato era que al verlo en esa condición, el pueblo cambiara de opinión. Dijeron, mira, él es el que nosotros decíamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, mira cómo está. Hay que liberarlo, no podemos permitir que siga así. Esa era la lógica, la astucia de Pilato, que él pensaba que el pueblo iba a responder de esa manera y le iba a rebasar a la autoridad del Sanedrín, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, de los ancianos, de todas las autoridades que habían influenciado en ellos. Más la maldad, que era lo más importante que tenían ellos. Y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato le dijo, mire, crucifícale, crucifícale. Ni siquiera lo pensaron. Ya no solamente eran los soldados romanos, era toda la humanidad que estaba ahí, y el poder político sometido, la democracia sometida a la barbarie humana, a la maldad humana. Por eso que la democracia es una creación humana. La democracia llega un momento en que colapsa y sirve para hacer lo malo de lo malo de lo malo. ¿Me entiendes? Iglesia, tú nunca creas en la democracia como una solución a los problemas de la humanidad. No lo creas. Si tú lo crees, vuélvete a la palabra y estudia la palabra y métete en ella, navega en ella, sumérgete en ella y vas a entender que la democracia toda la vida va a fracasar, porque es obra humana, hecha por hombres y para hombres, y cuando ya no funciona, se aplica cualquier cosa para mantenerse en el poder. Pilato quería mantenerse en el poder sí o sí. ¿Me entiende? Él sabía que si soltaba a Jesús, los judíos iban a ir a Roma y lo iban a acusar como ya lo habían hecho. ¿Me entiende? Por eso que él agarra y cede. Y cuando lo vieron, dijeron, crucifícale, y Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Mire, ese fue el último recurso de Pilato para liberar a Jesús. Él no debió haberlo azotado en ningún momento. Él ya, al momento que él lo mandó a azotar, él ya había fracasado. La justicia romana que tanto hablan, que dice que es la mejor justicia que hay en toda la humanidad, esa es mentira, hermano. La justicia romana fue quebrantada, fue violentada. ¿Por quién? Por la supuesta mayoría, por el pueblo, porque la gente dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Mentira! La voz del pueblo es la voz de Satanás, cuando está en rebelión. ¿Me entiende? Hay algunos hermanos que dicen, no, hay un dicho, dice la voz del pueblo, la voz de Dios. No, ahí está en la Biblia, ¿dónde está? Usted busca, hermano, de Génesis y Apocalipsis, y nunca vas a encontrar que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, no, no. Porque hay hermanos que creen eso. Cuando el pueblo está en la maldad, y aquí vemos un pueblo bajo maldición. Un pueblo bajo maldición y actuando bajo maldición. Todos los que están aquí estaban malditos, porque estaban violentando al más justo que había. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mire, ahí recién le dicen a Pilato la razón de la causa por qué lo querían matar a Jesús. Porque cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo. ¿Qué había hecho Jesús? Que él era el rey, pero él no le había dicho de primera, sino tú lo dices, Caifás. Tú lo dices, Caifás. Yo no lo digo, tú lo estás diciendo. Tú lo dices, sí, yo soy el rey, tú lo has dicho. Lo mismo le va a decir a Pilato. Y acá le va a decir, y cuando lo oyó tuvo miedo. ¿Por qué? Porque los helénicos son la descendencia de los griegos. Cuando se habla de helénicos, se habla de los griegos. Y las demás culturas siempre creían que había un Dios.
Y ese Dios tenía poder. Si vamos a Hechos 14, encontramos a Listra, cuando ven a Pablo orando y sanando enfermos, liberando. Esos son dioses, esos son dioses. Cuando Pablo llega a la isla de Malta y le muerde la serpiente, Pablo la sacude, la tira ahí al fuego y se va a morir y no se muere. Uy, son dioses. Y Pilato dice, uy, de repente es Dios el que está aquí, es Dios. Y se llena de terror, de miedo. Y entra otra voz, miren, Dios le está hablando, hermano, Dios le está hablando a Pilato. Aún le está hablando para que libere a Jesús, mire. Él dice, puede ser Dios. Y entró otra vez en el pretorio, llevó nuevamente a Jesús, lo metió a Jesús otra vez, dijo, ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hables, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo tengo autoridad? Mire cómo Jesús lo tira y lo destroza. Por eso digo que aquí, más que un juicio a Pilato, es un juicio, a Jesús es un juicio a Pilato, es un juicio al sistema del mundo, al sistema político, al sistema religioso, a todos los sistemas que el hombre crea, ¿me entiende? Aquí Jesús le está demostrando qué es la verdad. Jesús está hablando de la verdad. Jesús es la verdad y está actuando en verdad. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti te me ha entregado, mayor pecado tiene. Mire, acá lo sentencia a Caifás, a Anás, al Sanedrín, a toda esa gente que ellos planificaron la muerte. Ellos son los que ellos tienen mayor pecado que tú. Tú no entiendes, tú estás como, le está diciendo, tú eres como Nicodemo, que no entiende lo que te estoy hablando. En cambio, ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos saben que me están mandando a mí a la cruz. Inocente. Tú no tienes ninguna autoridad, la autoridad que tienes es delegada, viene de arriba, le está diciendo, tu autoridad está supeditada al de arriba, las cosas que están sucediendo aquí son las cosas que tienen que suceder, sí o sí. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que hace ser rey, a César se opone. Entonces Pilato, mire, oye la voz, se tiene miedo porque puede ser Dios, pero ahora vuelve a oír la voz del pueblo, la voz de la gente, la voz de la multitud. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata, y era la preparación de la Pascua a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Tomen a su rey, le dice. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera! Crucifícale, Pilato, le dijo. Mire, hasta ese momento Pilato lo quiso entregar a ellos. Crucifícalo. A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Mira, cómo es la maldad tan grande que ellos reconocen a César como rey. Ellos odiaban a César, hermano, ellos no querían saber nada con el imperio romano. Ellos dijeron, nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo ustedes van a ser hijos de Abraham? Le dijo Jesús, si ustedes están bajo la opresión romana. Voy a terminar leyendo Mateo 27, versículo 31. Y después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Después, Padre, Señor, ten misericordia de nosotros. Que esta palabra que se ha predicado en esta mañana no sea una información solamente a nuestro ser y que ya sepamos más de qué pasó con Jesús. Líbranos de eso, Señor. Haz que esta palabra
tu Espíritu Santo nos corretee, Señor, donde vayamos, donde estemos. No nos deje tranquilo hasta que tomemos una decisión. Deje de seguir juntamente crucificado con Cristo en la cruz, el viejo hombre, para que ya no viva más y vivir en la nueva naturaleza, Señor. Porque si vivimos en el viejo hombre solamente aceptamos una información más, somos unos miserables que hemos perdido el primer amor, que no te amamos a ti, que no estamos dispuestos a sufrir nada por tu causa. No estamos ni siquiera expuestos a sacrificarnos con cosas mínimas como este calor, como el tiempo. Oh Señor, a veces nos hemos vuelto tan ligeros, tan ligeros en tu búsqueda, que todo nos aburre, que todo miramos nuestra condición, porque no tenemos una cristología, no tenemos una teología clara de quién eres tú, Cristo, de lo que tú hiciste por nosotros, lo que sufriste tú por nosotros. Esos hombres malvados, Señor, como primero te acusaban y te decían que tú eras un maldito, porque de maldito te acusaban, porque el blasfemo era considerado maldito, oh Señor, y se burlaban de ti, Señor, los soldados romanos. ¿Qué no hicieron con tu cuerpo? ¿Qué no hicieron con tu espíritu, con tu alma? ¿Qué no hicieron, Señor? Todo lo que se le ocurrió lo hicieron, Señor. Tu cuerpo se convirtió en una sola herida. Todo tu cuerpo era una herida, Señor. Porque en la cruz lo que faltaba ser herido va a ser herido. Las manos y los pies que no fueron heridos, Señor, va a ser herido en la cruz. Todo tu cuerpo una herida, Señor. Todo tu cuerpo por mi pecado, por mi maldad, por mi naturaleza pecaminosa. Y enséñame, Señor, a saber que si algún día tenemos que sufrir por tu causa, sepamos que tú sufriste más que nosotros. Y que ese mismo Espíritu que estuvo contigo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está en nosotros el día de hoy, que nos debe hacer amar a Dios hasta la muerte, Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento, amar. Señor, esa obra no es humana, esa obra es divina, esa obra es tuya. Haznos amarte a ti, Señor. Haznos entender que tenemos que amarnos, decidirte a amar como se enseñaba el día de hoy en la escuela bíblica. Que tenemos que esforzarnos en la gracia, que tenemos que sacrificarnos como el labrador, como el soldado, Señor amado. Oh Padre de la gloria, como el soldado que no hace ningún negocio que le enreden con el mundo, con las cosas del mundo, sino con las cosas de la milicia, Señor amado. Oh Padre, como el atleta que lucha legítimamente, no como Pilatos, que luchó ilegítimamente por salvarte, usó argucias humanas, pero no pudo porque ya estaba predeterminado que tú te fueras a la cruz. Y Él también fue uno de los que te entregó, Señor amado, conscientemente, aunque quiso librarse, Señor, como muchas veces queremos librarnos, acusando o haciendo cualquier cosa. Señor, ayúdanos a entender, prepáranos no solamente para la Semana Santa, Señor, prepáranos para el encuentro contigo, porque tú vendrás en cualquier momento. La tierra está hablando, la tierra está gimiendo, la tierra quiere la adopción de los hijos de Dios, la redención de los hijos de Dios, Señor de la gloria. Sigue viendo cosas en la tierra, temblores, Señor, guerras, Señor, cambios climatológicos inesperados, Señor, cataclismo. Oh, cuánta maldad hay, está creciendo la maldad, porque ya tú vienes pronto, Señor, y tenemos que estar preparados para tu encuentro, Señor de la gloria. Haznos entender, Señor, Espíritu Santo, como decía un día Steve Laxon, haz que esta palabra nos persiga donde vayamos, ahí cuando estemos solos, ahí cuando estemos en la multitud, vuelva cuando estemos expuestos a pecar o ser tentados y querer pecar, Señor,
ir a esta palabra que tú sufriste por nosotros, que todo lo que te pasó para que tú murieras en la cruz del Calvario, no solamente fuiste crucificado, fuiste flagelado. Tu cuerpo fue flagelado, Señor, tu cuerpo santo, que nunca hubo pecado en ese espíritu, alma y cuerpo tuyo, fue herido por mi pecado, por mi maldad. Y tu palabra dice que por tus llagas somos curados. Si alguien está enfermo en esta noche, Señor, en esta mañana, te pide a ti, sáname, Señor, porque tu herida, en esa herida tú te llevas mis enfermedades, mis dolencias, es la promesa que tú me diste, Señor, en Isaías y en Pedro, Señor. Oh Padre, por tus llagas somos curados y sanados, Señor. Lo creemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.